La descripción de las vías metabólicas específicas se iniciará considerando la glucosis del glicos más dulce más lisis liberación, la vía por la que la glucosa se transforma a través de la intermediario fructosa 1,6-bisfosfato a pirusvato con la producción de 2 moles de ATP, mol de glucosa. Esta glucólisis es una ruta central casi universal del catabolismo de la glucosa, no solamente en los animales y en las plantas, sino también en muchos microorganismos. La secuencia de las reacciones glucolíticas se diferencia de una especie a otra solamente en cómo se regula su velocidad y en el destino metabólico que sigue el piruvato formado. La glucólisis no solo es la ruta principal para el metabolismo de la glucosa que conduce a la producción de acetil-CoA y su oxidación en el ciclo del ácido cítrico, sino que también proporciona una vía importante para metabolizar la fructosa y galactosa derivadas de los alimentos. Una característica importante de la glucólisis es que puede generar un número limitado de moléculas de ATP incluso en ausencia de oxígeno. Ni la fosforilación a nivel de sustrato del ADP por 1,3-bisfosfoglicerato ni una reacción posterior por fosfoenolpiruvato requieren cadena transportadora de electrones y oxígeno. Por lo tanto, la glucólisis se puede considerar una vía anaerobia para producir ATP. La deficiencia de oxígeno que puede observar una célula sintetizando ATP es temporal. Por tanto, la glucólisis es una fuente importante de generación de ATP cuando las células han consumido su provisión de oxígeno. Cuando la glucólisis funciona en ausencia de oxígeno, su producto final es el guiolactato, no el piruvato. Sin embargo, una vez que llega el oxígeno, la célula convierte al lactato a piruvato. Por lo tanto, la glucólisis puede terminar en el lactato o piruvato dependiendo de la provisión de oxígeno. En ocasiones, la secuencia completa de reacciones que consumen oxígeno desde las unidades de glucosa hasta los iones piruvato, la acetil-CoA y la cadena respiratoria se llama secuencia aeróbica del catabolismo de la glucosa. La secuencia que funciona sin oxígeno desde la glucosa hasta los iones lactato se denomina secuencia anaeróbica del catabolismo de la glucosa. Para el estudio de la glucólisis y de hecho de todo el metabolismo se debe comprender las vías a 4 niveles. 1. Los pasos de interconvención química, es decir, las secuencias de reacciones por la que la glucosa se transforma en los productos de finales de la vía. Y 2. El mecanismo de la transformación enzimática de cada intermediario de la vía en su sucesión. 3. La energética de las transformaciones. 4. Los mecanismos que controlan el flujo de metabolitos a través de la vía. El flujo de metabolitos a través de una vía es muy sensible a la necesidad de los productos de la vía por parte del organismo. A través de una red muy compleja de mecanismos de control se consigue que el flujo a través de una determinada vía no sea mayor de lo imprescindible. Los monosacáridos distintos a la glucosa pueden degradarse por la secuencia glucolítica siempre que puedan ser convertidos en un intermediario de esa secuencia. Se libera energía en forma de ATP a medida que los monosacáridos se degrada y se producen varios metabolitos importantes que se utilizan en otras etapas del metabolismo intermediario. Todos los organismos, con excepción de las algas verdeazules, tienen la capacidad de degradar la glucosa mediante este proceso glucolítico, formando 2 moléculas de ácido pirúvico. A partir de sustratos iniciales, glucosa, en este caso la degradación atraviesa una serie consecutiva de reacciones enzimáticas que dan por resultado la formación de productos específicos, piruvato, lactato, alcohol o CO2. En la mayor parte de las células, las enzimas que promueven la glucólisis se hallan presentes en forma disuelta en el citosol
de la célula al medio acuoso continuo del citoplasma. Por el contrario, las enzimas que promueven la fase que consume oxígeno en la oxidación de los carbohidratos se hallan localizadas en la membrana mitocondrial en las células eucarióticas y en la membrana plasmática en las células procariotas. Fases de la glucólisis. La excisión de la glucosa de 6 carbonos para rendir 2 moléculas de piruvato de 3 carbonos en presencia de oxígeno se lleva a cabo por la acción secuencial de 10 enzimas, cada una de las cuales ha sido aislada en forma pura de diversas especies y estudiada detalladamente. Las primeras 5 etapas constituyen la fase preparatoria. En estas reacciones se fosforila enzimáticamente la glucosa por el ATP, primero en el átomo de carbono 6 y más tarde en el átomo de carbono 1, rindiendo fructosa de un 6-fisfosfato, que se enciende en 2 mitades, rindiendo 2 moléculas de gliceraldido 3-fosfato, que es el producto de la primera fase de la glucólisis. Se debe tener en cuenta que se deben consumir 2 moléculas de ATP para activar o cebar la molécula de glucosa y prepararla para su excisión en 2 fragmentos de 3 carbonos. Otras exosas, particularmente la D-fructosa, D-galactosa y D-manosa, pueden incorporarse también en la fase preparatoria de la glucólisis, después de haber sido fosforiladas. La fase preparatoria de la glucólisis sirve para recoger las cadenas carbonatadas de todas las exosas metabolizadas en forma de un producto común, que es la gliceraldehido 3-fosfato. La segunda fase de la glucólisis, promovida por las 5 enzimas, representa el pago de los réditos de la glucólisis, ya que la energía liberada al convertirse en 2 moléculas de gliceraldehído